Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Ayer surgió una situación caótica en el Aeropuerto Internacional de Curazao, después que el vuelo humanitario de la compañía Láser quedó cancelado, dejando aproximadamente la cantidad de 100 ciudadanos venezolanos varados, sin comida, ni agua, ni un lugar donde pasar la noche, prácticamente desamparados. Es lamentable e insólito que nadie se hace responsable, ni la aerolínea, ni el personal del gobierno, ni la cónsul de Venezuela para dar la cara. Se mantiene de igual forma la esperanza de que si hay algún problema diplomático entre ambos países, no sean los ciudadanos los que paguen las consecuencias. Como todos sabemos, la pandemia ha afectado a la economía en general del país, y esto, sumado al cierre de la refinería Isla, perjudicó mucho más a las empresas contratistas que han tenido pérdidas calculadas en más de 100 millones de florines. Así fue expresado por el director de la Asociación de las Contratistas, el señor Raymond, a la redacción de Extra, además de las diferentes dificultades que han pasado, como despidos masivos, pérdidas de dinero y hasta empresas cerradas por quiebra. Según el señor Raymond, las contratistas forman parte muy importante en el desarrollo de la economía, ya que cuentan con personal muy bien capacitado en los diferentes oficios. Representantes del gobierno, encabezado por el primer ministro presidente Pisas, se sentaron con representantes del mundo de la farándula para planificar los pasos a seguir y evitar que el virus del COVID-19 Omicron se propague. A partir del jueves 23 de diciembre, los eventos con más de 100 personas o actividades bailables quedan canceladas. Esta nueva variante se expande de 2 a 3 veces más rápido y por parte del gobierno se están tomando todas las medidas necesarias para ampliar la posibilidad de que más personas puedan colocarse la vacuna de refuerzo y de esta manera subir sus defensas contra el virus. Y ahora nuestras noticias internacionales. ¿Vigilancia terrorífica o solución práctica? Una empresa sueca desarrolló un pasaporte sanitario que puede llevarse bajo la piel. I have a chip implant in my arm. Tengo un implante de chip en el brazo y lo he programado de manera que tengo mi pasaporte sanitario en el chip. Quiero tenerlo siempre accesible. Cuando leo mi chip, simplemente deslizo mi teléfono sobre el chip y entonces lo desbloqueo y se abre. Esto es un PDF que es mi pasaporte sanitario. This is a PDF which is my COVID passport. Si bien no hay datos públicos sobre esta práctica, varios miles de suecos se han implantado en los últimos años este dispositivo electrónico bajo la piel para reemplazar llaves, tarjetas de visita o billetes de tren y, en algunos casos, su certificado de vacunas. El país escandinavo es uno de los bastiones de los biohackers, quienes consideran este tipo de soluciones el futuro de la humanidad, pese a los recelos que suscitan para muchas otras personas. Creo que forma parte de mi integridad llevar un chip y tener ahí conmigo mis informaciones personales. De hecho, siento que tengo un mayor control al tenerlo en mi propia mano. Un implante de chip cuesta unos 100 euros en el caso de las versiones más avanzadas y puede durar entre 20 y 40 años. Los desarrolladores afirman que no tienen batería, no pueden transmitir señales por sí mismos como la ubicación y solo se activan en contacto con un smartphone. No obstante, defienden su uso exclusivamente voluntario y se opondrían a que alguien intentara hacerlo obligatorio.